Hola, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Cara a Cara nos hemos trasladado al edificio Nexo, recientemente estrenado como sede de la Fundación Caja de Burgos, una fundación que, como ya saben, tiene un nexo de unión también muy profundo en las raíces de la sociedad burgalesa. Y para hablar del edificio, de la fundación, del pasado y, lógicamente, de los retos de futuro, vamos a charlar los próximos minutos con su director general, con el burgalés Rafael Barbero. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un edificio nuevo, emancipación, podríamos decir, respecto a la Casa del Cordón. No sé si es una metáfora, pero la verdad es que el sitio es magnífico. Bueno, la verdad es que para nosotros es un cambio, y es un cambio importante de cara a la sociedad y también internamente, ¿no? Para nosotros estar en la Casa del Cordón, un edificio emblemático de Burgos, un edificio que desarrolló Caja de Burgos, ¿no? Y que reformó y que ha sido su signo de identidad durante muchos años, pues era muy sensible y muy nuestro. Pero también es verdad que queríamos dar un cambio, queríamos que la sociedad burgalesa nos identificase como la Fundación Caja de Burgos, como una entidad que está para los burgaleses y que nos identificase como una entidad independiente. Y eso motivó, pues hace un par de años, que valorásemos el trasladarnos a un edificio propio. Vimos alternativas y entendimos que esta ubicación era la óptima para poder, bueno, ser sede de nuestras oficinas y además ser un centro de apoyo al emprendimiento, ¿no? Y al futuro de Burgos. Por tanto, pues, bueno, edificio nuevo y etapa nueva. Era el edificio anexo, ¿no?, a la Casa del Cordón. La fundación echa a volar sola, podríamos decir. Sí que puede ayudar, ¿no?, a desvincular un poco la imagen, esa unión que tiene la sociedad sin querer, ¿no?, que es fruto de muchos años entre lo que es el banco, lo que es la fundación, la Caixa ahora en esta ocasión. Eso es. Caja de Burgos va a cumplir dentro de poco 100 años y han sido 100 años muy enraizados en la sociedad burgalesa. Y eso hace que, bueno, pues que la sociedad la sienta como suya y sienta todo lo que Caja de Burgos aportó por la misma, ¿no?, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, financiero. Es una imagen muy potente, pero también una imagen difícil de cambiar. Y eso y el hecho de que las oficinas de Caja de Burgos, las oficinas financieras, hoy sean desarrolladas por CaixaBank, pues ha hecho que el cambio a veces sea difícil de identificar por los burgaleses. El que nos traslademos al edificio Nexo tiene un enfoque de búsqueda de cercanía con la sociedad y también de identificarnos y que nos identifiquen como una entidad independiente, que tiene sus propios objetivos, que tiene su propio patrimonio, su enfoque y que quiere trabajar por la propia sociedad y conseguir que los burgaleses, pues, nos conozcan, nos entiendan, sepan lo que hacemos y nos valoren. No era la primera opción este edificio, ¿no? Se habló mucho de aquellos almacenes de la antigua estación de ferrocarril, pero a todas luces este segundo plato, que a veces dicen no quiero ser segundo plato, pero ha quedado como muy elaborado y muy vistoso, ¿no? Bueno, al final proyecto, no hay mal que por bien no venga, igual. Eso es, yo así lo he denominado, no hay mal que por bien no venga, porque el primer proyecto era un proyecto de emprendimiento, únicamente de emprendimiento. Nosotros en cada línea de actividad que desarrollamos, pues tenemos un centro de referencia a través del cual realizas actividad y la sociedad te identifica mucho con lo que haces, ¿no? El foro solidario para todos los temas de solidaridad, el aula de medio ambiente, los centros culturales, son centros que generan mucho atractivo y mucha relación para lo que haces. Quisimos tener un centro dedicado al apoyo al emprendimiento y al crecimiento de las pymes. Identificamos una de las antiguas naves ligadas a la estación de ferrocarril, hicimos el proyecto, aquello, bueno, pues tuvo un cierto problema en el ayuntamiento y no evolucionó, y es ahí cuando pensamos en grande y pensamos en un proyecto que no solo supusiese el desarrollar un centro de apoyo al emprendimiento, sino también fuese nuestra sede, la sede de la Fundación. Y es cuando buscamos opciones y encontramos o entendimos que el edificio Nexo era la mejor. Por tanto, pues no hay mal que por bien no venga y encima hemos querido pensar un poco más en grande buscando esta ubicación. Aquí está la sede, las oficinas centrales, podemos decir, y está esa locomotora, ¿no?, de empresas, que es uno de los proyectos quizá más ilusionantes, ¿no?, el apoyo al emprendimiento, a las iniciativas, lo que genera empleo. Bueno, hoy es una de nuestras líneas principales de actuación. Creemos que una entidad como la nuestra debe ayudar a que nazcan empresas, a que crezcan empresas,
a que se genere empleo, que al final es el fin último, y que apoyemos una de las principales demandas de la sociedad, que es la generación de empleo juvenil. Es algo que teníamos ya y venimos desarrollando desde el año 2012, que es el inicio de la etapa de fundación, y eso es, bueno, el tener una sede, un centro, debe potenciar todavía más nuestra apuesta por el emprendimiento, nuestra apuesta por las pymes, haciendo que este centro no solo permita ofrecer conocimiento, permita dar a los emprendedores y a las pymes técnicas de gestión, sino también atraiga, ¿no? Y sea un centro de unión de todas aquellas personas o asociaciones o entes que trabajan en Burgos en pro del emprendimiento, ¿no? Lo que queremos es que desde aquí todas aquellas entidades que trabajan en el emprendimiento sean capaces también de potenciar su actividad y que sea el centro un poco de referencia en ese sentido. Abandonan el hogar materno justo cuando mamá se divorcia, ¿no? Y encuentra una nueva pareja en esa fusión de CaixaBank con Bankia. Quizá no sea casualidad, pero sí que es coincidencia, o al revés. Bueno, en este caso es pura coincidencia, porque cuando tomamos la decisión de trasladarnos a este edificio en el año 2019, esa operación todavía no se conocía, de hecho es prácticamente del 2021. Ha coincidido, a efectos nuestros, bueno, pues yo siempre lo he dicho, yo creo que es una buena operación, el que CaixaBank se una a Bankia hace que fortalezca el sector financiero español y que, por tanto, las acciones de CaixaBank valgan más y nuestra participación en CaixaBank valga más, y eso nos da aunque se diluya un poco, ¿no? Porque también tendrá un menor peso. Tiene una cierta dilución, pero en un patrimonio mucho más grande, con lo cual, bueno, pues tienes una participación un poco más pequeña de una entidad mucho más potente, con más capacidad de generación de beneficios y que, por tanto, puede generar más dividendos. Y, por tanto, para nosotros, como digo, como accionistas que somos de CaixaBank, creemos que la operación es positiva y favorecerá el que tengamos más dividendo y más recursos para poder hacer actividad. ¿Qué nivel de ingresos o la financiación de la fundación llega directamente del mundo financiero? Del mundo, o sea, de CaixaBank sí, y de esa participación, en torno a un 25-30%. Ha variado durante los últimos años porque la crisis de la pandemia ha dificultado el reparto de dividendos de las entidades financieras y, por tanto, en los dos últimos años, 2020 y 2021, ese dividendo es menor y, por tanto, cae la parte que nos viene de ese dividendo. Pero de media un 20 o un 25%. Bien es verdad que a futuro nuestra idea es ir diversificando esa inversión en CaixaBank, es decir, bueno, pues no tener tantos huevos en esa cesta y repartir de forma que seamos menos sensibles a el dividendo de CaixaBank y tengamos más repartidos los ingresos financieros. Y eso es algo que hemos empezado a hacer y que haremos sin prisa, pero sin pausa. Sí, porque quizá este momento ahora no sea el momento muy ideal para ello, ¿no? O sea, hay que hacerlo con un poquito más de calma, ¿sí? Bueno, los mercados financieros tienen sus momentos. Creemos que este no es un mal momento, en la medida que, y lo hemos estado viendo, el valor de la acción de CaixaBank ha subido sustancialmente de enero para acá y ha vuelto a niveles ya muy, bueno, para nosotros a niveles que justifican lo que vale CaixaBank y, por tanto, no es mal momento para empezar a llevar a cabo esta estrategia de diversificación de nuestra participación en CaixaBank. Insisto, que tampoco no tenemos prisa, o sea, que iremos haciendo poco a poco. ¿Cómo ha llevado la Fundación, no ha llevado o lleva, mejor dicho, que no ha pasado la pandemia? Visto lo que me cuenta, quizá un poquito viviendo un poco de las rentas, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, para nosotros la pandemia nos ha afectado mucho en dos sentidos. En el de actividad, que es el principal, nuestra actividad era muy presencial. De nuestros 500.000 usuarios año, más de 300.000 eran usuarios de cultura y hemos tenido que dejar de hacer mucha actividad cultural por cierres, por limitaciones de aforo. Bueno, pues en esto nos ha afectado mucho. Nos ha afectado en otros centros, como los interclubes, que han tenido aperturas y cierres. Nuestra actividad era muy presencial y parte, lo que se pudo, se trasladó al mundo online, pero ha habido gran parte que hemos tenido que dejar de hacer. Hacíamos balance hace poco de lo que ha sido el año 2020 y es un año donde ha caído más de un 20% el número de usuarios habitual y eso, bueno, pues, se debe a la pandemia. En cuanto a nivel económico, también nos vemos afectados en lo que es el dividendo de CaixaBank, porque
al repartir menos dividendo, pues hemos tenido menos ingreso. El resto de ingresos se ha mantenido bastante estable. Sí que es verdad que al hacer menos actividad, pues hemos ingresado algo menos de las actividades, pero bueno, también hemos dejado de tener el coste y otros ingresos que tenemos se han mantenido. Es en el ingreso de CaixaBank, dividendo de CaixaBank, donde más nos hemos visto afectados, pero bien es verdad que habíamos generado un remanente de los últimos 5 años superior a 6 millones de euros que va a compensar de sobra los déficits que podamos tener estos 2 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues habíamos hecho hucha para poder cubrir una situación como esta. Es bueno ser hormiguita, lo ha vuelto a demostrar. Eso está claro, que ahorrar merece la pena. La pandemia. Hablábamos del emprendimiento, que es uno de los puntales de la Fundación, uno donde están puestos los focos, pero quizá con esta pandemia también ha puesto de manifiesto que además de apoyar a aquellos que quieran emprender o quieran iniciar su aventura empresarial, hay que buscar apoyo también quizá a esas empresas que funcionaban fenomenalmente bien y que quizá después de un año empiezan a tener mucha incertidumbre, ¿no? No solo es generar empleo, sino casi intentar mantenerlo. Eso es un nuevo escenario que se ha creado. Totalmente. Que desaparezca una empresa es una lacra para la sociedad, porque conseguir que nazcan nuevas empresas y que alcancen determinado volumen no es fácil, ¿no? Entonces, que una empresa con empleo, con solvencia, por una crisis puntual se vea afectada, es una pena, y lo que tenemos que intentar todos, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, es que aquellas empresas que sean viables y que puedan seguir siendo viables, pues hagamos lo posible porque se mantengan, no pierdan los niveles de actividad y de empleo. Ahí nosotros, dentro de nuestros programas, los hemos ampliado, y donde antes hablábamos de apoyar el crecimiento de las empresas, ahora hablamos de apoyar la sostenibilidad y el crecimiento. Y de hecho, estamos trabajando con empresas que están pasando por dificultades para que elaboren planes de sostenibilidad, y además nosotros invirtamos capital en esas empresas para que tengan recursos para pasar esta época, ¿no? Insisto, el mantener empresas es uno de los principales objetivos que debemos tener aquellos que nos dedicamos a sostener o a impulsar el entorno económico. Me viene a la mente el proyecto de Polo Positivo. Vaya momento también para arrancar, ¿eh? Sí, es verdad que a Polo Positivo también le ha afectado. Habíamos empezado a mover la rueda. Polo Positivo es un proyecto que, junto a 4 grandes empresas familiares con origen en Burgos, que son Grupo Antolín, Gombarri, Aciturri y Grupo Pascual, busca atraer emprendedores industriales que se instalen en Burgos y que acaben siendo los futuros grandes multinacionales de esta ciudad, ¿no? Industriales. Empezamos a mover la rueda, empezamos a tener contacto con emprendedores que se querían instalar en Burgos, y justo llegó la pandemia y nos lo ha paralizado, y ahora lo estamos retomando. Y la verdad es que lo que sí que hemos conseguido es mantener el compromiso de los 5 socios en impulsar el proyecto y en dotarle de los recursos necesarios para que sea un proyecto exitoso. Nos ha parado un poco la rueda, la tenemos que volver a echar a andar, pero creemos que es un proyecto que tiene mucho futuro. Sí, porque el apoyo a los emprendedores, por un lado, y el proyecto de Polo Positivo, por otro, abarca prácticamente todo el abanico del empleo, ¿no? El de los muchos pocos y el de los pocos muchos, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotros en nuestro programa de emprendedores, como es un programa más de ámbito local, que lo que busca es apoyar al emprendedor local, aquel que genera inicialmente autoempleo y luego ya genera empleo para terceros. La verdad es que lo hacemos sin limitar mucho el sector. Sí que intentamos que el emprendedor al que ayudamos tenga un cierto carácter innovador, pero es que la innovación es algo hoy necesario si quieres tener viabilidad en el mercado, ¿no? Por tanto, en nuestro programa de emprendedores no ponemos limitaciones a sectores. En Polo Positivo sí que estamos enfocados a emprendedor industrial, pero es porque el valor que le podemos dar es que nuestros socios les pueden ayudar en ámbitos técnicos, financieros, de marketing, de mercado, les pueden ayudar a impulsar esos proyectos. Y como nuestros socios son industriales, pues ahí es donde enfocamos Polo Positivo. Pero en cualquier caso, lo que intentamos es que ningún emprendedor se quede sin ayuda, y sin ningún emprendedor con un proyecto potencialmente viable se quede sin ayuda. Ustedes tienen un plan estratégico a 4 o 5 años. Yo creo que cualquier empresa que se precie también tiene por lo menos visión en ese plazo, incluso a más. ¿Qué opina de que a veces sean las propias instituciones las que no tengan esa visión tan a largo plazo? Bueno, cualquier entidad tiene que tener un plan, porque sin un plan, sin saber dónde vas, normalmente te confundes de camino. O no vas a ningún sitio. O no vas a ningún sitio. O lo que es peor, o acabas yendo en dirección contraria a la que deberías ir. Cualquier entidad debe tener, pública o privada, debe tener un plan.
debería ser incluso obligatorio y sobre todo en el ámbito público tenerlo, y es una pena que hay muchos ámbitos de gestión pública que no los tengan. Es una gran pena por eso, porque no te marca retos, ya no para la propia administración que gestiona, sino para todo el entorno, donde a través de un plan tú puedes unir fuerzas, conseguir unir fuerzas para alcanzar retos. Y hay ejemplos claros de administraciones locales que se han marcado planes exigentes y los han conseguido. Y los han conseguido con el apoyo del entorno público y del privado, de asociaciones, de empresas, de personas. Cualquier administración pública debería tener un plan y el no tenerlo debería estar incluso prohibido, ¿no? Debería existir siempre. Nosotros tenemos el nuestro, lo renovamos cada 3, 4, 5 años, como es normal, porque las circunstancias cambian y hay que renovarlo, pero siempre tenemos un plan, porque es la forma de aunar a toda la plantilla y a toda la sociedad en la búsqueda de unos objetivos. Hablando de planes o largos recorridos, el suyo en la Caja es largo, es de un cuarto de siglo y ha vivido muchas vicisitudes, momentos mejores, complicados, desde lo que era la Caja a lo que es la Fundación, que poco tiene nada que ver. Es casi toda una vida ya, ¿no? Bueno, he hecho recientemente 25 años como empleado de Caja de Burgos y he sido empleado de una entidad que ha cambiado mucho y evidentemente a mí me ha cambiado mi entorno laboral, ¿no? Yo hice actividad financiera, luego hice actividad de inversión y luego desde el año 2011 dirijo lo que es la Fundación en un entorno mucho más social que económico, ¿no? Pero yo solo puedo estar agradecido a Caja de Burgos porque me ha dado muchas oportunidades, bueno, pues para incluso llegar a la dirección general que yo el primer día ni me lo hubiera imaginado, ¿no? Y poder desarrollar y ayudar a desarrollar un proyecto por la sociedad. Por tanto, no puedo estar más satisfecho, ¿no?, de mi desarrollo profesional y de las oportunidades que Caja de Burgos me ha dado para poder hacerlo. Muchos años, diferentes coyunturas, diferentes puestos y sí que es cierto que en estos últimos 10, 20 años ha cambiado mucho. El mundo financiero, por ejemplo, ¿no? El mundo financiero, los trabajadores bancarios son como el quebrantahuesos o el lince ya casi, ¿no? Están en peligro de extinción. Ha cambiado totalmente el mundo financiero. En lo que es un modelo de distribución, antes llegaba a las personas a través de oficinas, de cercanía, de atención totalmente personalizada, conociendo las necesidades y adaptándose a esas necesidades. Y hoy se está viendo un modelo un poco distinto, donde el modelo de distribución ya no es tan de oficina, es más online, es más de cajeros, donde la atención ya no es tan personalizada. Son modelos diferentes que habrá quien le guste y quien no. Evidentemente, las entidades financieras se adaptan a los momentos. Había momentos donde las entidades financieras tenían márgenes mucho más grandes y podían destinar esa atención personalizada porque tenían buenos márgenes y buenos beneficios para hacerlo, y hoy los tipos de interés son casi cero y por tanto los márgenes de las entidades financieras no justifican tener pues muchas oficinas y muchos empleados, ¿no? Y de hecho se está viendo cómo se están reestructurando. Es verdad que el mundo financiero se está cambiando, pero lo que sí que tengo claro es que el mundo financiero es necesario y ha sido necesario toda la vida. O sea, toda la vida ha habido quien ha prestado recursos y quien ha necesitado recursos para emprender proyectos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que el mundo financiero va a seguir, lo que pasa es que va a seguir en unos términos diferentes probablemente a los que hemos conocido en el pasado, y que hay huecos de mercado para poder hacer actividad financiera y para poder atender las necesidades que tienen las personas, las empresas. Es algo que lo que siempre he visto, lo he visto, lo creo hoy, y es algo que seguro que veremos. Quería ir un poquito más a la esfera de lo personal. Sé que le gusta mucho el deporte, que monta mucho en bicicleta, que corre también, porque hemos coincidido en más de una ocasión. Bueno, este año ha sido un poco complicado también para todo ello. Si hay una fecha que recuerdo de la pandemia, fue el 2 de mayo, que es el primer día que pude salir a correr después de estar, no sé cuándo estuvimos, 6 semanas o 7 semanas confinados, ¿no? Entonces, para mí el deporte es algo muy necesario en mi día a día. Me da mucho equilibrio tanto en el ámbito físico como en el mental, y yo diría que igual hasta más en el mental que en el físico, y yo lo necesito, ¿no? Yo he hecho deporte siempre y lo necesito, ¿no? Corro y hago bicicleta, hago crossfit, bueno, pues intento hacer diferentes cosas, pero vamos, para mí el deporte es algo necesario y creo que debería estar más valorado a nivel social, a nivel educativo, en los centros educativos. El deporte debería tener una mayor presencia, ¿no? Porque el deporte te ayuda a ser más resiliente, a buscarte metas mucho más pues exigentes y lograrlas.
yo creo que no solo es la actividad física, es, insisto, valores que te da el mismo deporte. Este año ha sido un año, bueno, un poco difícil, no hemos podido ir a carreras y a competiciones, pero bueno, lo hemos suplido con los amigos y el no dejarlo. Y bueno, yo creo que el deporte va a estar siempre presente en mi vida. Esa afición, esa pasión, se convierte casi luego en una necesidad. Totalmente, por eso digo que 6 semanas confinados sin poder salir de casa fue a nivel deportivo, bueno, un estrés muy fuerte que se fue liberando a partir de aquel 2 de mayo, ¿no? Por tanto, es verdad que yo creo que incluso en aquellas etapas de confinamiento se debería haber permitido salir a hacer un poco de deporte, de paseo, porque la gente lo necesita a nivel físico y mental, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que hoy todos, para mí el deporte, y yo creo para todos, es algo muy necesario, ¿no? para el equilibrio personal. Tiene muchos valores, ¿no? Le enseña a uno el sacrificio, el esfuerzo, la determinación, depende de deportes, el trabajo en equipo, que son valores muy extrapolables también al mundo de la empresa. Totalmente, totalmente. Yo creo que te marca retos. Capacidad de superación, ¿no? Eso te permite llegar donde nunca hubieras pensado. Yo no me hubiera visto, no me hubiera pensado que iba a correr una maratón o no sé cuántas, habré hecho 50 o 60 medias maratones o, bueno, pues eso, te marca retos, te marca planes y te marca... y sobre todo te exige el cumplir un plan para lograr un objetivo, ¿no? Y lo que hablábamos antes de los planes para las organizaciones, pues lo llevas al ámbito personal. Y luego el trabajo en equipo, ¿no? El depender de otras personas para conseguir esos objetivos, pues también es algo que aprendes con el camino. Y este dicho de si quieres ir deprisa, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado, se cumple mucho en el deporte, donde si tienes un buen equipo, eres capaz de llegar muy lejos, ¿no? Por tanto, valores muchísimos, ¿no? Y por ello yo creo que debería tener más presencia el deporte en nuestro día a día. Hablaba del maratón. Quizá poco se parezca más a un maratón que la aventura de emprender, ¿no? Porque seguro que se le pasa a uno por la cabeza muchas veces el abandonar a mitad de carrera. Emprender no es nada fácil, ¿eh? Y además en una cultura como la nuestra, donde quizás no tenemos referentes de emprendimiento, ¿no? Nosotros tenemos el programa Planea, donde damos sensibilidad, tratamos de trasladar a los escolares que emprender es una vía de futuro, y una vía de futuro para el que la siente, porque no todo el mundo vale para emprendedor, pero para aquel que vale, lo que tiene que valorar es que puede ser una vía de futuro, y además una vía de futuro muy interesante para él y para la sociedad, ¿no? El generar un proyecto, el generar empleo. Pero es verdad que es un proceso largo, un proceso con muchos altibajos, donde necesitas mucho apoyo moral de la familia, de los amigos y de terceros, y hay entidades como la nuestra lo busca, es, bueno, pues dar ese apoyo moral para que el emprendedor en esos momentos duros pues tenga la capacidad de resiliencia para no dejarlo, ¿no? Para seguir. Pero es verdad que son proyectos duros, que lo que vas a necesitar siempre es apoyo, ¿no? Apoyo de quien tienes cerca para no dejarlo. ¿Cómo organiza su agenda para poder buscar hueco para el deporte? ¿Lo tiene como una actividad principal y lo tiene marcado? Igual que a las 8 de la mañana vengo a la oficina, a las 8 de la tarde voy a hacer deporte. Es algo que está en mi agenda, que bueno, pues que a veces te obliga, te obliga con flexibilidad también, ¿no? Sí, lo tienes que adaptar un poco, pero para mí, y mi familia lo sabe, y pues las 8 de la tarde es una hora donde se hace deporte, ¿no? Incluso ellos también hacen deporte, cosa que también agradezco, y así bueno, pues todos compartimos un poco, ¿no? ¿Asfalto o montaña? Yo soy más de asfalto, sí, que de montaña. Bueno, más de montaña para la bici y más de asfalto para correr. Pero bueno, porque mis amigos con los que hacemos jugado deporte, pues nos hemos enfocado ahí. Pero vamos, cualquier entorno abierto es bonito para hacer deporte. El deporte, además de ayudar a poner en orden las ideas, no sé si corre con música o prefiere ir en silencio ordenando sus... Muchas veces me he dado cuenta que he salido a correr y al final no recordaba por dónde había corrido, no dónde había pasado, porque la cabeza empieza a dar vueltas y empiezas a pensar en otras cosas y solucionas muchos temas que tienes ahí, ¿no? Entonces, no soy de música porque la música me distrae en esos pensamientos, ¿no? Para desconectar también viene muy bien viajar. Me consta que le gusta mucho viajar y es otra de las cosas que no nos han dejado hacer en estos últimos tiempos. ¿Cuál será el primer viaje
En el momento en el que esto pueda normalizarse por completo, ¿dónde iría por primera vez o qué viaje dejó paralizado in extremis? Bueno, el primer viaje que dejé de hacer es un viaje que íbamos a Alemania a correr una media maratón en Berlín y luego a ver Alemania y Dinamarca. Si puedo, volveré. Lo que pasa es que la media maratón de Berlín creo que no la van a hacer hasta 2022. Por tanto, y no puedo esperar a 2022 para volver a viajar, tengo que empezar antes, ¿no? Así que, bueno, pues ahora, en la medida que se eliminen las restricciones, pensaremos a nivel familiar dónde empezamos. Pero yo creo que el viajar tiene un concepto de apertura de miras, de conocer otros ámbitos, otras culturas, otros idiomas, que para mí y para mis hijos, pues yo creo que aportan mucho, ¿no? Y es muy necesario. O sea que también es algo que se nos ha quedado un poco ahí cercenado, pero que retomaremos en cuanto podamos. A la hora de los viajes, ¿también de asfalto? ¿Más de capitales que de naturaleza? ¿O? Bueno, ha habido de todo. Yo he visto, recuerdo entornos naturales en Canadá, preciosos, y entornos urbanos también muy bonitos. O sea que no tenemos ahí, nos gusta un poco de todo. Pues ojalá que ese viaje planificado no tarde mucho y puedan realizarlo, y que también el viaje de la Fundación Caja de Burgos sea fructífero, que será bueno para toda la provincia. Muchísimas gracias, Rafael. Nada, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Nosotros no tenemos tiempo para más, regresaremos en breve, ya lo saben, aquí en su casa, en la 8 Burgos, con un nuevo Cara a Cara. Buenas tardes.